Saludos a todos, hermanos y hermanas. Padre Diego, aquí con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, septiembre 14, martes septiembre 14 o 14 de septiembre. Hoy en las diócesis de los Estados Unidos celebramos la exaltación, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, una fiesta que en México, en mi país Colombia y en muchos otros países se celebra el 3 de mayo. ¿Por qué las diferentes fechas? Por diferentes tradiciones. Hay una tradición que pone la celebración de la fiesta o de la exaltación de la Santa Cruz en mayo, porque, de acuerdo a la tradición, el 3 de mayo del año 326, por una expedición que inicia Santa Elena, la mamá del emperador Constantino, se encuentran las reliquias o los restos más bien de la cruz de Jesús en Jerusalén. Eso dice la tradición. Pero cuando se construyó la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, su dedicación fue el 14 de septiembre del año 335. Entonces por eso hay diferentes tradiciones. Nosotros aquí en los Estados Unidos seguimos la tradición de el 14 de septiembre, cuando se dedica la iglesia al Santo Sepulcro en Jerusalén en el año 335. Como sea, yo creo que no cae mal meditar en el misterio de la cruz de Jesús, sea hoy, sea el 3 de mayo, etcétera, etcétera. Vamos a leer hoy, a escuchar hoy en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, los versículos 13 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Cuando yo estaba en la Facultad de Teología, en la Universidad Javeriana en Bogotá, uno de mis profesores de Biblia, tal vez a quien más yo recuerdo, y mi cariño y mi gratitud para él, el padre Fidel Oñoro, dijo una vez una frase muy interesante que se quedó plasmada en mi corazón y en mi mente desde ese momento. La cruz no es la cruz, sino el crucificado. La cruz no es la cruz, sino el crucificado. Es decir, la cruz por sí misma no tiene ningún valor. Tiene valor la persona, o más bien, la cruz tiene valor por la persona que murió en ella, nuestro Señor Jesucristo. Como instrumento de tortura en la época de los romanos era precisamente el castigo para los criminales más pérfidos y bajos en el Imperio Romano. Solamente aquellos como de la clase más baja eran crucificados. La tortura más grande para un criminal de la peor calaña era la crucifixión. Por supuesto, entonces, para los judíos, la cruz se volvió en un instrumento de vergüenza pública. Ser crucificado era una gran maldición, no solamente para el crucificado, sino para toda su descendencia, para su familia o para sus hijos, etc. Entonces, imagínense ustedes lo difícil que fue para los discípulos, primero aceptar que su maestro había sido asesinado, pero segundo, que había sido crucificado. Esto cambia por completo la forma en que los discípulos entienden a Dios. Tiene que haber una nueva manera de entender a Dios, porque ¿cómo se explica esta terrible maldición para un hombre que nos hablaba palabras de vida eterna? Ya era bien difícil haber aceptado la muerte de Jesús, y ahora aceptar que fue crucificado era bien difícil. Este evento entonces cambia completamente la forma como los discípulos entienden no solamente a Jesús, sino también a Dios, toda la realidad. Pero entonces, como lo decía antes, la cruz adquiere un sentido distinto, un nuevo significado por Jesucristo. Para nosotros entonces la cruz no es ni un signo de vergüenza ni un signo de tortura, y extiende el significado de la cruz como en todas aquellas consecuencias del seguimiento fiel a la voluntad de Dios. La cruz representa entonces la total ofrenda de la vida de Jesús, ¿sí? La cruz es el resultado de la decisión solemne de Jesús de ser obediente a la voluntad del Padre, una voluntad salvífica,
no de castigo, no de condenación. Jesús toma la decisión de ser obediente al Padre, cueste lo que cueste, y viene entonces la cruz. En la cruz nosotros entonces somos capaces de ver, nosotros los cristianos, somos capaces de ver todo el sufrimiento humano, no solamente el sufrimiento de Jesús o de un hombre que murió hace 2000 años, sino su sufrimiento y mi sufrimiento. Lo vemos ahí en el crucificado y vemos además cómo este sufrimiento se transforma en un motivo de salvación, en un motivo de plenitud, de gozo, de esperanza. Por lo menos lo vemos y lo interpretamos así con los ojos de la fe. Jesús le dice a Nicodemo en el evangelio que escuchamos hoy, en el capítulo 3 de Juan, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Es decir, la motivación final de Dios al enviar a su Hijo es puro amor. Entonces la cruz es precisamente la última consecuencia de ese amor, la más definitiva consecuencia de ese amor, que es capaz inclusive de asumir lo más bajo, lo más difícil, lo más terrible de nuestra situación y de nuestra condición humana para transformarla, para salvarla. Y Jesús sabía que la cruz suponía sufrimiento, un sufrimiento terrible, y aún así es capaz de aceptarla. Yo pienso que la fiesta de la Santa Cruz nos debe servir a nosotros para pensar también un poco en las consecuencias de nuestros compromisos y descubrir que esos sufrimientos que vivimos por ser fieles a esos compromisos que asumimos no son un castigo, no son una tortura, no son una desgracia, sino que son escalas, pasos, trampolines trampolines para experimentar la salvación que Dios quiere regalarnos. Vamos a leer nuevamente este evangelio. Y esta frase final del Evangelio de Juan, creo yo que se debería convertir para nosotros en un mantra, bueno, en lenguaje cristiano más bien, en una oración constante. Y tal vez personalizándola sonaría mejor, porque tanto me amó Dios que no me entregó a su Hijo único para condenarme, sino para salvarme. Un cafecito para este día. Feliz fiesta de la Santa Cruz, que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana con el mensaje del Evangelio. ¡Salud! Chao, chao.